Che, Javier, ¿vos qué decís? ¿Nos enfocamos en hacer los últimos episodios de la temporada ahí bien diferentes, así súper creativos? ¿O apretamos el acelerador a fondo para llegar a los 100 programas? Ahí le sacamos rápido y bueno, que salga lo mejor posible. ¿Te parece? ¿Y no podremos hacer las dos cosas? ¿Me lo preguntas a mí? Me la complicaste, che. Creo que no. ¿Productividad y creatividad no son cosas opuestas? Eduardo se lo pregunta. ¿Y vos te lo preguntás? La productividad y la creatividad parecen estar reñidas. Sin embargo, ambas son claves en empresas y en emprendimientos del siglo XXI. En una realidad que nos exige hiperactividad y al mismo tiempo diferenciarnos de la competencia, abordamos hoy una gran cuestión y le hacemos 1.000.000 de preguntas a Lucila Cáceres, neurocientífica de formación y mentora creativa. Quédate escuchando porque en este episodio 68 elegimos seguir haciendo posible lo imposible. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora. Cosas de imposibles. Buenas, ¿cómo están? Otro viernes más con toda la energía emprendedora en el aire de Rosario FM y otro podcast también que estaremos subiendo a todas las plataformas para que nos puedas escuchar on demand. A todos ustedes les damos la gran bienvenida al episodio número 68 de Imposibles. Hola, mi nombre es Irexa. Ella actuó también y bueno, quería aparecer en los créditos, dice. Hola, gracias por acompañarnos un episodio más en Imposibles, número 68. No sé si llegamos a los 100, creo que no, en esta temporada. Seguro que esta temporada no, vamos a ver. Ya está firmado, la tercera temporada está firmada. ¿Sí? ¿Ya está el contrato? Sí, está el contrato, sí. Perfecto. No sabemos quién lo paga, pero está el contrato. Perfecto. Entonces seguiremos con más Imposibles. Creando y produciendo seguiremos. Porque el tema de hoy es productividad versus creatividad. Esta pelea reñida que ya lleva más de un siglo. Bastante más. ¿Será? Imposibles es patrocinado por Inmobiliaria Grupo Gardiol, juntos haciendo muy buenos negocios. Es presentado por ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y auspiciado por el Centro Comercial Industrial de Rosario, un centro de servicios empresariales en permanente actualización. Y Automotora 125, en vehículos 0 kilómetros y usado, toma la mejor decisión. El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas te contamos que la palabra productividad se mencionó por primera vez en 1766. Pero fue en 1883 cuando Litre la definió como la facultad de producir. A principios del siglo XX adquirió un significado más preciso como una forma de medir lo bien que se utilizan los recursos disponibles para cumplir con un objetivo en un determinado tiempo. Sí, la bendita cuestión del tiempo. La productividad se ha vuelto hoy casi un valor en sí mismo. Si no somos productivos, productivas en términos de cantidad de trabajo y resultados, no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Nos parecemos ineficientes. Y otro capítulo aparte merece la creatividad, que es un término que se comenzó a investigar a principios del siglo XX desde la psicología y la pedagogía. En ocasiones se atribuye a unos pocos privilegiados que nacieron con un don único, músicos, diseñadores, artistas. Hay quienes dicen que la creatividad es un elemento indispensable de todo ser humano, gracias al cual han evolucionado los países, sociedades y organizaciones. En un tiempo en el cual han cambiado los problemas y las necesidades de las personas y del ambiente a escala global y local, hallar soluciones diferentes parece ser un desafío emprendedor que nos interpela a diario. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Y bueno, para develar esto, entonces, estos nuevos caminos, en ese vínculo productividad-creatividad, es que recibimos hoy a Lucila Cáceres, mejor conocida como Lu.
Lu Cáceres es mentora de creatividad en Conexión by Lu, neurocientífica de formación y apasionada por el autoconocimiento. Cree en la importancia de crear con foco y sin prisa. Y es por eso que acompaña a emprendedores y profesionales a organizar sus ideas para crear proyectos que les apasionen y representen. Promueve una productividad con calma. Bienvenida, Lu. ¿Qué tal, Lu? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están, Edu? Hola, Javier. Muchas gracias por haberme invitado. Un placer estar con ustedes. Qué gusto tenerte por acá, por esta mesa de imposibles. Y bueno, queremos arrancar ya con qué dice la neurociencia sobre este tema de productividad. Uy, sí. El tema de la productividad y, como vos decías, esto de la creatividad, creo que es algo que empezó como a estar ahí en lucha este último tiempo, ¿no? Esto de estar produciendo, de hacer por hacer, versus el tomarme un tiempo para poder crear, para conectar nuevas ideas y crear, innovar y crear nuevas oportunidades y nuevas cosas. Y la neurociencia, en verdad, todo lo que es el tema de creatividad es algo que cuesta investigarlo. Quizás la productividad es algo que uno puede decir, bueno, puedo hacer tantas cosas por minuto, puedo medir la eficiencia de algo, pero la creatividad es algo que cuesta un poco más medirlo. De hecho, no se pueden medir todas las cosas que tienen que ver con la creatividad. Se estudian, es como muy acotado lo que se puede estudiar dentro de la creatividad y siempre nos quedamos con ganas de saber un poquito más. Y los entornos en los cuales se investiga la productividad o la creatividad también influyen en los resultados que nosotros vamos a tomar. No es lo mismo estar tomando datos en una oficina, por ejemplo, y viendo cómo somos productivos, cómo gestionamos el tiempo, cómo generamos ideas, que estar en un entorno de laboratorio, donde tenés a una persona ahí que viene a tomarte los datos y tenés la presión de responder. Entonces es muy interesante también el hecho de cómo el ambiente, ¿no? nos influye y lo que la ciencia puede llegar a decirnos de cómo creamos o de cómo producimos. Que no se pueda medir la creatividad en su totalidad, ¿hace que a la ciencia le interese menos? No, creo que al contrario. es como ahí, o sea, hubo muchos avances cuando empezaron a poder usar los aparatos de electroencefalograma o de fMRI, que es como la resonancia, sí. Y el hecho de poder hacer actividades mientras estábamos adentro de un resonador o hacer actividades mientras teníamos el casquito de electroencefalograma, eso en los últimos años aumentó mucho la cantidad de trabajos científicos alrededor de creatividad, pero queda mucho más por saber. Sabemos mucho de lo que es innovar, de lo que es generar ideas nuevas y conectar nuevas cosas, pero nos queda como una caja negra de saber, bueno, pero cómo se generan las ideas, cómo es que se conectan, qué es lo que está pasando a nivel neuronal. Nos queda como mucho por aprender, y también mucho de cómo idear experimentos que nos permitan responder lo que queremos, porque también es eso, ¿no? Hoy con tanto avance de la tecnología nos podemos hacer otras preguntas que antes no podíamos. Por ejemplo, ¿qué áreas cerebrales están, encendiendo cuando estás creando, cuando estás pensando, cuando tenés foco, cuando estás divagando? Entonces también, en cuanto avanza la tecnología, también cambian las preguntas y eso está bueno, y más ganas de saber. Qué bueno. Más preguntas. Más preguntas. Siempre surgen más preguntas. La ciencia tiene eso. Sí. Y cuando comenzamos a preparar un poco este episodio, empezamos a pensar esto de creatividad versus productividad, o sea, confrontar cada una de estas áreas. ¿Esto es así con la neurociencia? ¿Las confronta? Se empezó a estudiar un poco de cómo percibimos nosotros a la productividad y a la creatividad. Porque una cosa son las definiciones de, bueno, la creatividad, como ustedes dijeron, es eso, bueno, de crear cosas nuevas, crear conexiones nuevas, y la productividad es la cantidad de cosas que hacemos por tiempo. Y esos son como las definiciones que podemos encontrar del diccionario, o podemos empezar a googlear y encontrar esas distintas definiciones. Claro, las clásicas. Pero el tema es también cómo percibimos nosotros eso, de la productividad o la creatividad. Y hay un experimento que está muy bueno, que
que es, de hecho, si quieren podemos hacer un experimento en vivo si se animan. Bueno, Chan, chan. Tiemblo. en esta parte quizás Bueno, por no, pero ejemplo, más adelante seguro. ¿Que tiemble? Sí, te escuchamos, perdón. Bueno, todos tenemos en nuestra casa un lápiz negro con el que dibujamos o escribimos, ¿no? Entonces, ya sabemos para qué sirve, sabemos para qué lo usamos. Edu está buscando uno, no sé si Sí, encontró uno. Ya lo encontró, ya lo encontró. Bueno. Entonces, por ejemplo, si les digo, bueno, tienen que decirme distintos usos alternativos para un lápiz, por ejemplo. Ya iba a Empiezan a escribir. decirme. ¿Viste cómo es la cabeza? Ya iba a escribir ya. No, hagámoslo así, digámoslo. ¿Qué se les ocurre de usos alternativos para un lápiz, por ejemplo? Limpiarse la oreja. Es un uso alternativo. Bien, ¿qué No más? recomendable, pero No es bueno. recomendable. Como, no sé si medir distancias. Como referencia. Ujú, Referencia. Bien. Yo acá veo una puerta y puedo poner un lápiz para que no se cierre, por ejemplo. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la audiencia sí. Pinchar algo. No voy a decir a alguien, pero pinchar algo. Un globo, Ahí por está, ejemplo. un globo. Sí, o para hacernos las chicas para hacernos un rodete puede ser también. También. No tenemos pelo largo por eso. Pero la barba casi. Sí. ¿Qué más? Bueno, pero ya han surgido unas cuantas. Bien, dale, Javier, ¿no te he escuchado ninguna? Los dejo a ustedes que son los creativos. Para jugar. O sea, para calmar nervios, o sea, Bien. las dos cosas. Para- Porque yo juego mucho con la lapicera. Para rascarme la cabeza. Bien. Bueno, ahí va. Bien. Bien, bueno. Entonces, bien, ya dijeron un montón de usos alternativos para el lápiz. Si yo les digo, ¿cómo creen que fue su creatividad? O sea, digamos, ¿ustedes sintieron que las ideas eran mayor al principio cuando les dije que empiezan a decir ideas? No, hacia el ¿O final. sentían que después se iban a quedar sin ideas? ¿Que iban a ser menos? ¿O que iba a ser constante? ¿Cómo creen que iba a ser su desempeño en 1 minuto, por ejemplo, o 5 minutos? Te cuento lo que me pasa a mí. A mí me Bueno. parece que van a ir disminuyendo las ideas, pero es un preconcepto porque este trabajo ya lo he hecho en otras oportunidades y en realidad hacia el final aparece una avalancha de ideas. Eso me pasa a mí, Ujú. Y en general más creativas. totalmente. Quizás. Bien, entonces al principio aparecen como muchas ideas y después van disminuyendo, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros podemos predecir, que puede llegar a ocurrir o algo que pasa cuando estamos haciendo un proceso de ideación, que es, por ejemplo, como en el caso que les dije, tenemos un lápiz, sabemos cuál es su función, pero le estamos buscando usos alternativos, estamos innovando alrededor del uso del que le podemos dar un lápiz. Y esa misma pregunta que les hice a ustedes, se las hicieron a un grupo de personas en la Universidad de Cornell. En este caso, estaban investigando usos de otros objetos. Y las personas dijeron un poco lo mismo que ustedes, que a lo largo del tiempo como que iban a ir disminuyendo las ideas. Pero cuando le preguntaban cómo iban a ser la creatividad, si iba a ir disminuyendo o no, las personas decían que también como que iba a seguir disminuyendo. Como tenían menos ideas, pensaban que su creatividad también iba a ser menor. Pero de hecho hicieron el experimento así como ustedes y seguían diciendo lo mismo. Sí, yo creo que mi creatividad disminuyó. Cuando se midieron esta cantidad de ideas a lo largo del tiempo, ellos tuvieron 5 minutos para pensar un montón de usos alternativos para otros objetos, se dieron cuenta que sí, la productividad iba disminuyendo. La cantidad de ideas que tenían a lo largo del tiempo iba disminuyendo. Al principio tenían muchas ideas, empezaban a decir muchas y después cada vez menos ideas en el tiempo. Pero con la creatividad no pasaba lo mismo. Si bien ellos habían predicho que la creatividad también disminuía, la creatividad se mantuvo constante o incluso aumentó. O sea, las últimas ideas que decían eran las más creativas con respecto a las primeras. El tema de esto, que se le nombró ilusión creativa del acantilado, porque pensamos que algo va a caer cuando en realidad se mantiene constante, se da porque la productividad es algo que nosotros es como una característica saliente y que podemos identificar rápidamente. Sí. Yo sé que tuve menos ideas
con el tiempo y bueno, me doy cuenta rápidamente. Pero ¿cómo sabemos si la idea que dijo Edu de... la primera fue de... ¿cuál fue la primera? La de rascar... claro, ¿cómo sabemos si la idea de limpiarte las orejas es más creativa que la idea de pinchar un globo? ¿Cómo podemos tenemos que definir compararlas? indicadores para medir la creatividad. Exacto. ¿Cómo sabemos si fue algo que todo el mundo dice, algo que todo el mundo se le ocurre o algo que solamente a Edu se le puede ocurrir? Entonces, eso es lo más difícil de determinar. Sí. Y entonces, nosotros nos guiamos por la productividad, por lo más saliente que es la cantidad, y no podemos percibir la calidad de esas ideas. Uh-huh. Entonces, cuando estamos siendo creativos pasa lo mismo. Estamos trabajando en un proyecto y empezamos a tener muchas ideas y tomamos esas ideas como súper creativas, y cuando nos quedamos sin ideas creemos que ya dejamos de ser creativos. Y en verdad esto no es así. Con el tiempo somos más creativos y tenemos más ideas creativas. Excelente. Tome nota a la gente que nos quiera, dejó pensando. Sí, que quiera crear ideas, que realmente es un proceso que puede significar algo de tiempo, pero siempre hacia el final, entonces, como dice Lu, aparecen las buenas ideas. Y aparece el factor tiempo, del cual seguimos hablando en esta conversación en un minutito nada más. A vos te preguntamos, que estás del otro lado, ¿productividad o creatividad? Nuestras experiencias nos construyen. Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta. Tertulia imperfecta. En esta tertulia imperfecta, que es presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, estamos hablando de productividad versus creatividad, con Lu Cáceres. Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y a vos que estás del otro lado te seguimos preguntando, ¿productividad o creatividad? Envía tus comentarios, tus mensajes, tus preguntas también al 091-899-899, el WhatsApp de Rosario FM. Y en este espacio de tertulia hoy vamos a conocer un poquito más entonces sobre Lu Cáceres. Y hoy, cuando comenzamos a hablar un poco de esto de productividad y creatividad, hablamos como de estos dos polos opuestos. Pero si hablamos de polos contigo, Lu, podemos también referirnos al autoconocimiento y a las neurociencias. ¿Cómo has vivido estas dos dimensiones hasta hoy? Wow, sí. Bueno, yo digamos que nací en un entorno donde el autoconocimiento y los libros de metafísica y todo estaban disponibles en mi casa, entonces es como que esos libros estaban disponibles y yo los leía así como leía otros libros y cuentos, ¿no? Entonces mi primera como formación fue del autoconocimiento, de empezar a preguntarme cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mundo, ¿no? Como que siempre desde esa curiosidad. Uh-huh. Y creo que eso fue un poco también lo que me llevó a estudiar, hacer una carrera científica, ¿no? Entender un poco el porqué de las cosas, cómo funcionaba, cómo funcionaba el universo, el mundo, las personas, lo que estaba en la mente. Y bueno, empecé mi carrera científica y ahí me di cuenta que todo lo que yo sabía de espiritualidad o de autoconocimiento no era algo que todos... por lo que todos pasaban, digamos, como que era algo mío. Uh-huh. Y fue interesante empezar a darme cuenta de que había otras formas de pensar, de que yo tenía tanto el autoconocimiento como la ciencia en mí y que tenía como que integrarlos de alguna manera. Pero llegar a esa integración me llevó mucho tiempo. No fue algo natural. No, o era la científica o era la persona que hablaba de autoconocimiento y espiritualidad. Las dos cosas al mismo tiempo no funcionaban y yo me empecé a dividir. Y empecé a hablar de ciencia con algunos en la facultad. Uh-huh.
Y empezaba a hablar de autoconocimiento con las personas que por ahí estaban más abiertas a escuchar eso. Entonces, al principio, en un momento me encontré como dividida. Y era como, o a veces no era lo suficientemente científica para la gente que estudia autoconocimiento y no era lo suficientemente seria o suficientemente elevada para las personas que estudiaban ciencia, o como que no era suficiente para ninguno de los dos grupos. Y siempre faltaba algo más. Entonces, en un momento fue como, necesito integrarme porque si no es como que no lo pasaba bien, digamos. Sentía que había algo que faltaba todo el tiempo. Me siento tan representado en esto que te digo siempre, Javier, de lo social y lo empresarial, que me pasa como lo mismo. Pero seguí, por favor. Lo llevamos para otro programa. Sí, para otro programa. La dualidad. Sí, son esas dualidades, esas partes que uno tiene que en realidad como que son partes de uno. Y en ciertos entornos uno se comporta de una manera y en otros de otra. Uh-huh. Y en mí se polarizó un montón. Entonces, la ciencia no me satisfacía del todo, claro. ni podía estar haciendo algo totalmente de autoconocimiento. Pero lo lograste interconectar. Sí, fue duro. Cuando... ¿Cómo? Un camino duro. Sí, o sea, de hecho, al principio yo empezaba a buscar la integración afuera. Decía, bueno, a ver, soy científica, vamos a investigar algo que tenga que ver más con el autoconocimiento. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo funciona la meditación? ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? ¿Qué pasa cuando hacemos yoga? ¿Qué pasa cuando somos creativos, no? Como que intentaba buscar afuera algo que me permitiera a mí integrarme. Claro. Busqué, no funcionó, apliqué en un montón de lugares, no funcionó. Y dije, ok, no puedo buscar afuera algo que me integre, sino que tengo que yo de alguna manera integrar esos dos aspectos que están en mí. Y ahí fue que empecé como a escribir yo misma. Mi página de Instagram se llamaba Conexión, Ciencia y Espiritualidad antes. Entonces yo daba mi opinión de, por ejemplo, de la meditación desde el ámbito científico y desde el ámbito más espiritual o de autoconocimiento. Y así hablaba de distintos temas desde los dos puntos. Y para mí eso fue una forma de integrarme, porque entendía lo que estaba pasando dentro de mi cabeza. Y fue escribir y dije, esto pienso. Como que no me daba cuenta de cómo era integrar en mí esas dos cosas que estaban separadas. Y ahí me di cuenta que era el puente yo entre esas dos cosas. Digamos, como que no podían estar por separado, sino que yo tenía que integrarme y yo relacionarlas y yo integrarlas en mí y saber que esas eran dos partes que estaban ahí conviviendo. Qué interesante. Interesante también para vos, quizás, que estás del otro lado, tomar nota. A mí me resulta súper interesante esto del ejercicio de escribir o decirlo, contarlo. A veces hasta puede servir incluso grabarlo en el celular, sin ánimo de que se lo compartas a nadie, pero como ejercicio, ¿no? Esto de alguna manera de mantener como un diálogo consigo mismo. Uh-huh. Y contanos un poquito sobre tus hallazgos después en el doctorado y en el postdoctorado. Uh-huh. Sí, yo cuando terminé el doctorado tenía como... Ahí entré en crisis con la ciencia, digamos, y pensé que tenía que dejar todo porque ya es como que no... Las preguntas que me estaba haciendo no me hacían feliz, digamos, como que no sentía que no servían para nada. Uh-huh. Y digo, bueno, no me voy a doctorar, no, ¿para qué quiero el diploma? No me representa nada, fue casi como un acto de rebeldía. Y después sentí que si yo quería hablar en algún futuro de autoconocimiento o espiritualidad y quería llegar a las personas que no estaban abiertas a eso, si yo tenía un título científico, si tenía un doctorado, quizás podía llegar a más personas porque les podía hablar desde la ciencia sobre cosas que quizás eran difíciles de entender. Claro. Entonces dije, bueno, voy a terminar el doctorado y después veo qué hago, qué preguntas me vuelvo a hacer. Y ahí empezó todo un camino de que yo me empecé a conectar mucho con la música y la pregunta que me surgió fue ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando escuchamos la música? ¿Qué pasa cuando estamos siguiendo el pulso de la música con el dedo? Cuando movemos la cabeza cuando escuchamos una música. Uh-huh. Y
ahí empecé a investigar, a hacer el postdoctorado sobre cómo percibimos el pulso, cómo procesamos el tiempo. Y ahí estuvo bueno porque como que pude como entender que todo el tiempo estamos prediciendo cosas, no estamos reaccionando a cosas. Si nosotros seguimos el pulso de una música, por ejemplo, no es que estamos siguiendo a la música, estamos prediciendo dónde va a ocurrir el próximo pulso o el próximo beat de esa música. Entonces, todo el tiempo estamos prediciendo. Nuestro cerebro está todo el tiempo prediciendo cosas, ya sea música, ya sea lo que vas a decir, ya sea en qué momento va, no sé, comenzar ahí la música de la radio, en qué momento. Siempre estamos prediciendo en base a información previa. Y es un poco lo que pasa también con el autoconocimiento. Estamos siempre haciendo cosas en función de lo que creemos que va a ocurrir, teniendo en cuenta la información que tenemos interna, ya sea experiencias, creencias, conocimiento. Predecimos nuestro mundo en función de la información previa que tenemos, de las experiencias, de lo que hacemos. Y entenderlo desde ese lugar estuvo súper interesante también. Percibir y predecir, entonces, son los conceptos que me quedan en esta tertulia imperfecta. Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas. Nos revelamos frente a No se puede. Cosas de imposibles. Y ANCAP Rosario lanza su campaña Un Mundial 3 millones de abanderados, en la cual con tu compra de combustible más 35 pesos te vas a llevar una bandera de Uruguay para tu vehículo. ¿Y eso para qué? Para que vayas a donde vayas, seas abanderado de la selección. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Lu, en el ejercicio que nos propusiste hoy y después lo que nos contaste del experimento, esta teoría del acantilado, aparecía el factor tiempo. ¿Qué pasa ahí con el tiempo? Sí, esto de que creemos que se nos acaban las ideas. En verdad lo que está pasando es que las ideas empiezan a ser más creativas, porque al principio tenemos un montón de ideas que son ideas conocidas, ideas que alguna vez escuchamos, ideas que son obvias o que a todos se nos pueden ocurrir. Pero con el paso del tiempo ocurre algo que es que nuestro cerebro empieza como a rechazar esas ideas conocidas, empieza a rechazar todas esas conexiones que ya alguna vez hizo y empieza a crear conexiones nuevas. Entonces, todo el tiempo, de hecho, cuando nosotros estábamos diciendo ideas nuevas, todo el tiempo teníamos que correr el hecho de es para escribir, sí, porque totalmente. es algo conocido, es algo obvio, pero tenemos que hacerlo a un lado. Y ese hacerlo a un lado le gasta energía a nuestro cerebro y necesita tiempo para poder correr todo eso y darle espacio a que nuevas conexiones aparezcan. Entonces el factor tiempo es que a veces necesitamos darnos tiempo para que nuevas ideas aparezcan. No es que la primera idea, de hecho la primera idea que aparezca seguramente no va a ser tan creativa porque va a ser muy obvia, a pesar de que nos parezca hermosa. Y si le damos tiempo, si empezamos a seguir como haciendo conexiones nuevas, van a aparecer ideas mucho más novedosas porque nuestro cerebro va a tener tiempo para conectar cosas que antes no hizo, conectar cosas nuevas. Y ahí surge la innovación. Si no, es como repetir lo conocido. Entonces, en una era de productividad donde se nos pide todo rápido y que todo para ayer y que necesito hacer esto ahora, y bueno, vamos a usar las primeras ideas que se nos vengan porque no tenemos tiempo para andar creando e innovando. Exacto, y conectando esto con el tiempo y con la productividad, que la vida se acelera no es ninguna noticia. Lo que sí puede contarse como una novedad es que comenzamos a identificar lo que antes era un símbolo de estatus, no tener ni un minuto libre en la agenda, como un fallo del sistema. El CPS Research de Gaslow le ha puesto nombre a esto y se le llama síndrome de la vida ocupada. Eso así le llaman. Y explora desde hace una década la repercusión que este ritmo de vida, que es el hiperproductivo, tiene en la psique.
Y entre otras cosas, la hiperestimulación a la que nos somete una jornada frenética requiere una actividad excesiva de la memoria que produce olvidos, despistes y falta de concentración. Son síntomas que pueden traducirse en malos hábitos en la oficina o en cualquier trabajo que habitualmente normalizamos como un mero daño colateral de nuestra frenética rutina. Hablamos acá capaz de hiperproductividad. Entonces, Lu, ¿la hiperproductividad está matando a la creatividad? Totalmente. Siento que la hiperproductividad es como la principal causa por la que creo que pensamos que no somos creativos. Uno, un poco el factor tiempo, porque queremos hacer todo rápido y no nos sentamos a entrar en el estado de flow, que es el que nos permite crear nuevas conexiones. Y otra cosa, porque siempre estamos con foco en algo. Siempre estamos muy focalizados, y cuando estamos muy enfocados en el problema es cuando menos chances de encontrar soluciones tenemos. Tenemos que salirnos del problema para poder verlo de manera global, o incluso salir a pasear y hacer algo totalmente distinto, porque ahí es cuando el cerebro dice: listo, ahora tengo tiempo para poder hacer conexiones porque me sacaste del foco, me sacaste del problema. Y además, con esta era de la hiperestimulación, el estar totalmente todo el tiempo con un montón de estímulos que nos sacan y que nos hacen estar en alerta constante, como en estrés constante, y las notificaciones del celular, y que respondemos como que estamos entrenados para responder con la inmediatez. Viene un mensaje, respondo el mensaje. Aparece un correo, voy a ese correo. Y eso nos termina cansando, nos termina agotando, porque entra esto del famoso multitasking, de que dicen que, bueno, si hacemos muchas cosas al mismo tiempo está buenísimo, pero en realidad nos vamos desgastando, porque no es que yo hago, bueno, ahora respondo este mail y después voy a mandar este mensaje y después hago tal cosa, y creo que son cosas independientes. Pero cuando paso del mail al mensaje, arrastro la información del mail al mensaje. Cuando paso de ahí a charlar con una persona de trabajo, arrastro la carga cognitiva del mail, del mensaje y de la charla. Y si después vuelvo a mi tarea, ya tengo el mail, el mensaje, la charla y lo que quiero hacer. Y mi cerebro empieza a cargarse cognitivamente de información, y claro, nos quemamos. Termina el día y tenemos la cabeza que no podemos más. Y eso es el famoso síndrome de burnout, que es el agotamiento debido al trabajo. Y cada vez hay más, y si necesitamos energía para, como les dije antes, correr toda esa información que ya sabemos que es obvia, para hacer conexiones nuevas, si necesitamos energía, si estamos agotados, muy poco vamos a crear. Acabas de describir lo que me pasa muchos días. Por eso estoy saliendo a caminar todos los días con la perrita. Pensaba al escucharte en esto también, aparte de que describías realmente cómo vivo algunos días. Qué loco que de alguna manera, o sea, nos sentimos bien cuando estamos en ese ajetreo de la hiperactividad, porque por momentos decimos: mira todo lo que estoy logrando hacer, y terminé esto y voy a lo otro y vamos. Hay cierta satisfacción ahí, o sea, que nos debe jugar en contra, imagino. Uh-huh. Y sí, además, imagínate que tenés una lista de tareas. Cada vez que tachás una de las tareas que tenés que hacer, ahí como un boost de dopamina de tu cerebro de ¡ay, lo logré! Y ahora vas a querer más y vas a querer seguir tachando. Y si a lo largo del día pudiste tachar las 25 cosas que tenías, vas a estar mucho más satisfecho. Pero el problema es que después te volvés adicto a esa necesidad de es como que te dan un caramelo cada vez que haces algo y después querés más caramelos. Claro. Entonces digo, bueno, voy a trabajar hasta las 10, no, bueno, puedo trabajar 2 horas más, bueno, hasta las 2 de la mañana, listo, un poquito más y me voy a dormir. Y así todos los días, y bueno, eso nos va desgastando y terminamos entrando en la ruedita del hámster, de que no paramos. Y además porque la productividad está vista como decían antes, de algo de estatus. Si sos productivo, está buenísimo. Cuanto más trabajes, si estás cansado y estás requemado, es porque estás haciendo las cosas bien. Claro. De hecho, en esto de trabajar de forma independiente, también me ha pasado lo contrario, de tener días como más sueltos, más flojos, y hay una sensación de culpa y de, pero tengo que estar haciendo algo. Totalmente. Y Lu, te preguntamos ahí en ese punto, si no tenemos ese tiempo, entonces,
¿cómo podemos hacer para hacernos ese tiempo para poder ser creativos? Creo que el hacer tiempo, si buscamos hacer tiempo, es muy difícil que podamos encontrarlo, digamos. Es como que si digo, bueno, a ver, cuando tenga tiempo voy a hacer tal cosa. Lo y escucho eso a menudo. no termina ocurriendo nunca. Entonces lo que tenemos que ver es, primero, cuáles son esas cosas que nos están distrayendo del objetivo que tenemos. Por ejemplo, si quiero incluir una hora en la que voy a hacer yoga o meditación o salir a dar una vuelta con la perrita, como decía Edu, ¿qué cosas me están usando qué cosas estoy malgastando yo el tiempo o la energía? ¿Cuánto tiempo estoy pasando en las redes sociales, por ejemplo? Y si son 3 horas y quizás con 2 estoy bien y puedo utilizar esa hora extra para hacer otra cosa. O ¿en dónde se me está fugando la energía? ¿Dónde se me está fugando el tiempo? ¿Por qué quizás llegan las 6 de la tarde y no tengo ni ganas de salir a pasear porque estoy muy cansado? Bueno, ¿qué fue lo que drenó mi energía durante ese día? Y quizás empezar a planear, bueno, si me puedo levantar antes, me tengo que ir a dormir antes. Son un montón de hábitos que voy a tener que empezar a censar de qué es lo que hoy siento que no está siendo productivo. Porque la productividad también o sea, no es que es mala la productividad, ¿no? Sino que la productividad también nos mantiene haciendo esas cosas que queremos y nos llevan al cumplimiento de nuestros objetivos. Pero cuando no utilizamos bien nuestro tiempo y nuestra energía y no gestionamos bien ambas cosas, tanto porque el tiempo es fácil de gestionar. A una agenda y me pongo bloquecitos y todo. Pero la energía no es tan fácil. No. Implica más autoconocimiento. Y bueno, ¿cuándo soy más creativo? ¿A la mañana o a la tarde? ¿Cuándo puedo hacer, no sé, rellenar planillas de Excel así a lo mecánico? ¿A la mañana o a la tarde? Entonces, empezar a identificar qué cosas hoy no me están ayudando a llegar al objetivo que yo tengo, y esas cosas quizás las puedo reemplazar por algo que me dé bienestar. Entonces, esos breaks, incluso en el medio del día, quizás me ayudan a poder ser más productivo, porque estoy sintiéndome mejor y puedo afrontar mis tareas de una manera mucho más placentera y sin culpa especialmente, ¿no? Claro. Así que en esos tiempitos, que siempre algún tiempito nos tenemos, nos tenemos que estar preguntando cómo gastamos el tiempo, cómo gastamos la energía, ponernos objetivos. Hay que hacerse preguntas a sí mismo y autoconocerse entonces. Y hay algo que ocurre, que eso lo podemos pensar, que hay algo que se llama los ritmos infradianos, que ocurren entre 60 y 90 minutos, y que es cuando nuestro cuerpo, por ejemplo, estamos haciendo una tarea y sentimos que nuestro cuerpo empieza a moverse, nos acomodamos en la silla, algo nos molesta, nos pica. Esos son los momentos en los que tenemos que parar, levantarnos, dar una vuelta, ir a preparar tu mate, no sé, mirar un poco el cielo y volver. No agarrar el celular en esos momentos, ¿no? Hacer otra cosa y ahí volver a sentarnos. Esos son pequeños... ya lo tomamos como tips. Sí, síntomas que son... que uno lo empieza a sentir. Uno está sentado y ya empieza a sentirse incómodo. Eso es en el momento en el que hay que parar. Parar, dar una vuelta y volver. Y buenísimo. Acostumbrarse a censar cómo está el cuerpo. Eso es súper importante. Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091-899-899. Y vos que estás del otro lado, entonces también te preguntamos a ver si haces eso, si sentís justamente esos momentos de cambio necesarios del cuerpo, y bueno, y escribinos al 091-899-899 y te preguntamos también, ¿productividad o creatividad? En general yo creo que estamos tan desconectadas que no sé cuántas personas llegan o llegamos a registrar como estos momentos, ¿no? Acá Juan comparte que cuando sale a correr se descarga en el día, hablando de energías, ¿no? También. O se recarga. ¿Nos descargamos o nos recargamos? Hay una charla TED que ahora no me acuerdo bien cómo se llama la chica, pero que básicamente es salir a caminar y volver con una idea. Nos dice justamente que a veces salir a caminar
nos descarga quizás de todo el peso del trabajo, pero nos recarga de energía y nos renueva, y eso trae ideas también. Esa recarga de energía es como así un subidón que lo usa nuestra mente como para poder seguir creando, ¿no? Así que creo que es un poco descargarnos del estrés, descargarnos de lo que ya nos queremos sacar de encima y de la mente embotada, y recargarnos de nuevas energías y de aire fresco y de ideas también. Y bueno, Excelente. y vamos a entonces, ¿cómo conectamos productividad y creatividad, Lu? ¿Cómo conectamos? Creo que es importante tener en cuenta que la productividad es súper necesaria para poder, como decíamos antes, cumplir los objetivos, cumplir el propósito de nuestro proyecto y todo lo que queremos hacer. Pero por otro lado también está bueno darnos cuenta de que no necesitamos estar todo el tiempo siendo productivos para poder cumplir esos objetivos e ideas. Y que cuanto más cómodos estemos y mayor bienestar tengamos en nuestra propia productividad y podamos gestionar mejor nuestro tiempo y nuestra energía, más tiempo le vamos a dar, o más tiempo de calidad le vamos a poder brindar a nuestra creatividad para que se manifieste. Entonces es como un balance entre estar productivos, estar enfocados en lo que tenemos que hacer, tener una dirección, un propósito hacia dónde vamos, de una manera tal que nos permita seguir siendo creativos y que ese camino hacia nuestros objetivos sea innovando, creando. Y además la creatividad para mí es como manifestar esa autenticidad o esas cosas únicas que uno tiene. Porque si hablamos de conectar puntos que antes no fueron conectados, los puntos son información que yo puedo tener, son distintos a los de Edu y a los de Javier. Entonces Javier puede crear una cosa, Edu otra y yo otra. Entonces cada uno está manifestando algo único y distinto, que además nos permite transformarnos y conocernos. Entonces, si tenemos una productividad sana, nuestra productividad va a ser mucho mayor. Y cuando veamos que dejamos de ser productivos, quizás está bueno ver si nos estamos acercando a la productividad tóxica y es necesario bajar un poco el ritmo y volver al cuerpo, volver a sentir, volver a registrar cómo estamos, porque creo que volviendo al cuerpo es una buena forma de registrar. Si no, nos vamos a la mente todo muy arriba y nos olvidamos de ser, ¿no? De sentir. ¿Y con esto tienen que ver las estaciones del año y los ciclos naturales? Sí, me encanta. Mira, estuve durante todo este año, en verdad, viendo un poco cómo se afecta nuestra creatividad, cómo se modula en verdad nuestra creatividad según las estaciones del año, que tiene que ver un poco también con la temperatura, la luz, eso que está disponible. Nos facilita crear de maneras diferentes. No es lo mismo nosotros en cómo creamos en verano que en invierno. Todos los recursos de luz, de temperatura, de actividades, todos generan un entorno que es distinto tanto el verano como el invierno. Entonces, buscando investigación científica, quizás no directamente de la creatividad en sí, en verano o en invierno, pero sí de los procesos creativos y de cómo pensamos, empecé como a tratar de optimizar mis creaciones en función de lo que estaba disponible según las estaciones. Y fue muy interesante cómo uno puede optimizar la energía y cómo, por ejemplo, en invierno, que es donde nosotros tenemos que estar más en cuevita, adentro, más adentro, es el pico de productividad del año. En agosto, julio, agosto es como ya uno entró en ritmo y está en el pico de productividad, y sin embargo es el momento en el que tenemos que bajar. Sí. Entonces, en el verano, que es donde estamos mucho más activos, estamos de vacaciones. Entonces hay algo que está medio raro. Al revés. Y eso viene de la revolución industrial, del que en el momento en el que había que cosechar, las personas estaban en la fábrica, entonces había que sacarlas de la fábrica para que vayan a cosechar. Entonces se les daba vacaciones en verano para que vayan a los cultivos. Entonces ahora quedó como que las vacaciones son en verano, pero en realidad son el momento que la naturaleza está más productiva, hay que ir a cosechar, hay que ir a hacer, y nosotros descansamos en la playa. Entonces es un poco como... Quizás una persona que trabaja en una empresa o en relación de dependencia es más difícil quizás empezar a seguir estos ritmos, porque tenemos como una estructura que está muy definida y hay que sostener.
pero muchos emprendedores que tienen el manejo de su propio tiempo quizás pueden empezar a experimentar con eso. Y yo como que llevo a los emprendedores de que se quejan quizás del ritmo de las empresas y de la relación de dependencia, pero cuando están como emprendedores siguen con ese chip de productividad, un poco como lo decía Edu, ¿no? Esto de llegar quemados. Entonces es empezar a decir, bueno, hay otras formas de crear, hay otras formas de producir, y más si estamos gestionando nuestro propio tiempo, tenemos más libertad para quizás poder darnos ese permiso de, bueno, a ver, por ejemplo, en verano estamos más propensos al networking y a una memoria asociativa, mientras que en invierno estamos más predispuestos a innovar y a ir más hacia adentro, y como tenemos más tiempo para pensar. Claro. El hombre en la antigüedad estaba en la cueva y tenía más tiempo para... Todo era recurso para innovar y para cazar y para alimentarse, entonces todo era creativo, todo era innovar, todo era hacer utensilios para poder salir a cazar y tener su alimento. Era supervivencia pura, digamos. Claro. Y acá, Lu, estaba pensando justo mientras hablaba de este tema, con respecto a las empresas, ¿no? Porque las empresas miden productividad o también miden creatividad. Creo que, como decíamos antes, lo más característico es medir productividad. Yo puedo saber cuántas horas estuvo trabajando el empleado, cuántas horas estuvo sentado, o puedo medir en resultados cuánto hizo, ¿no? Pero cuán creativo fue es otra vez más difícil de determinar, y a menos que sea una empresa que se dedique a la creatividad y pueda medir o saber, una empresa de publicidad, por ejemplo, que sepa, que tenga más internalizado esa diferencia, pero hoy medimos todo en resultados, medimos en cantidad mucho más que en calidad. Entonces, de hecho, muchas veces en las empresas se pide que sea una persona que pueda trabajar bajo estrés, que pueda sostener muchas horas de trabajo, entonces se mide productividad. Claro. Pero está habiendo todo un poco de revolución de, bueno, qué pasa con el bienestar laboral, cómo están los empleados, cómo llegan a fin de año, con esto del burnout que hablábamos antes, como que se está dándole un poco más de espacio a esto, y de poder como intentar generar una productividad un poco más sana, ¿no? Que tenga en cuenta las necesidades del empleado, que tampoco sabe mucho de esto, entonces es como que tampoco puede decir estoy mal, porque a veces no se dan cuenta hasta que llegan a estar quemados o no hay vuelta atrás, digamos. Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Bueno, Lu, no sé si escuchaste a nuestra compañera Cirexa, nuestra compañera digital, pero te invita a un desafío, a una pregunta imposible. ¿Te animás? Dale. Buena elección. La pregunta es... Bueno, yo creo que Cirexa está consumiendo sustancias psicodélicas cuando arma las preguntas, pero bueno, te la leemos. Puede ser un virus. Un virus informático. Lu, la pregunta es, si pudieras por única vez elegir uno de estos dos superpoderes, acelerar el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro, quizás a algún momento concreto, o dejarlo en pausa, congelado, por 30 días. ¿Qué superpoder elegirías y para qué? No, tiene un virus tremendo. Sí, tremendo el virus de Cirexa. El de la pausa no sabría para qué usarlo, así que ese no. Básicamente sería o adelantar o acelerar para el pasado, acelerar para el futuro. Chan chan. Creo que sería para el pasado, pero para ver civilizaciones que no conozco, o sea, muy, muy, muy antiguas. Tipo, poder ir a ver cómo era, no sé, una festividad quizás, o para los celtas, por ejemplo, cómo ellos vivían, no sé, Halloween, que ellos tienen otros nombres, y ver cómo eran los celtas, o cómo eran los egipcios, o cómo conocer un poco más de cómo era la cultura. Para el futuro, no, porque
Después de ver tantas películas futuristas donde todo es catástrofe, quizás no tengo ganas. Por las dudas, no. Por las dudas, no. Pero creo que eso sería. Interesante. La mente es como un paracaídas, solo funciona si la abrimos. Toma lápiz y papel. Llegan los tips imposibles, ideas que se escapan de la caja. Bueno, para ir terminando este bloque entonces, y agradecer por supuesto a Lu por esta compañía desde Argentina que está conectada y donde hemos venido hablando sobre productividad, sobre creatividad. Esto lo confrontamos en un principio, pero después vimos que esta dualidad en realidad se conecta y hay formas de conectarlo. Entonces le pedimos un poco algunos consejos para todos los que nos están escuchando acá sobre el final, para ver cómo integrar entonces creatividad y productividad de una forma saludable. Para mí, una de las cosas a las que hay que tender para poder cuidar a la creatividad es a la productividad, que yo le llamo productividad slow, que no es crear más lento, sino que es crear teniendo en cuenta nuestros propios ritmos, esto de los descansos, parar cuando es necesario, es una productividad un poco más sana. Y el término slow viene un poco del todo el movimiento slow que se está haciendo, que enfocado tanto a la ropa como a la alimentación o a la vida slow. Entonces, para mí, tener una productividad slow implica tener foco, principalmente, foco en poder enfocarnos en nuestras tareas y poder evitar seguir las distracciones o poder evitar cualquier distracción que nos corra de ese foco para poder estar enfocados y poder tener una productividad bien dirigida y poder cumplir nuestros objetivos. Uh-huh. Siempre la otra es crear desde el propósito, tener siempre en vista cuál es eso que queremos estar demostrando, desde lo cual queremos estar creando nuestro proyecto, y estar conectados con el propósito nos sirve para no intentar hacer multitasking todo el tiempo y sumarnos a las modas o sumarnos a todo lo que viene de afuera, sino estar conectados en nuestro propósito y poder así experimentarnos y poder transformarnos a través de nuestras ideas y de lo que queremos hacer. Y la otra es seguir nuestros propios ritmos, que quizás esa es un poco la más difícil, porque estamos hoy en un mundo que nos pide estar 24/7 conectados y atentos y productivos, y nuestro propio ritmo nos invita como a conocer en qué momentos podemos ser más productivos, en qué momentos tenemos que descansar, en qué momentos tenemos que parar, tratar de no estar todo el tiempo a las corridas, sino de preguntarnos por qué vamos rápido. Esto lo puedo hacer más lento, ¿cómo puedo hacer esto más disfrutable? Necesito 2 meses, 3 meses, darnos el tiempo para que cada proceso creativo sea cumplido en su mejor forma y tiempo y disfrute. Entonces el foco, el propósito, ir a hacer las cosas a nuestro ritmo, creo que es una forma de conectar con la productividad slow y así cuidar nuestra creatividad. Excelente. Interesante, lo subiré a nuestras redes. Genial, genial. 3 potentes tips para que, no sé ustedes, pero yo comience a implementar. Te quiero ver. Ya mañana. En parte hago estas cosas, bien. Sí. En parte me come la productividad tóxica. Bueno, viviendo y aprendiendo, como se dice por ahí. ¿Qué novedades se vienen de la mano de Conexión by Lu? Ah, mirá, ¿querés lo último, lo nuevo? Sí. Bueno, me gustaría el año que viene comenzar a esto que les dije, que hablamos de las estaciones del año, empezar a darle un poco más de fuerza a esto, empezar a acompañar a otros emprendedores a que también puedan crear desde las estaciones del año, teniendo en cuenta cómo optimizar mi creatividad y salir un poco de la linealidad, ¿no? De empezar a fluir con lo que está pasando afuera, con lo que pasa en la naturaleza, siendo que nosotros también somos naturaleza y tenemos esos mismos ciclos. Así que es un poco seguir reforzando esa idea,
Y de hecho, luego del Congreso de Ideas de Productividad Slow, que fue hace poco, se abrieron un montón de oportunidades de seguir desarrollando esto de la productividad Slow. Me di cuenta que es muy, muy necesario, la verdad que más de lo que yo creía, de esto de empezar a invitar a que las personas dejen un poco la productividad tóxica y empiecen a vivir un poco mejor. Qué bueno, qué bueno. Sí, congreso que ¿se puede ver como cosas, videos del congreso en tus redes? Está el congreso disponible, sí. Para la compra son 13 ponencias que están disponibles con recursos de los speakers, y la verdad que es como un intensivo de productividad slow y para crear mejor en nuestros emprendimientos. Hay un montón de información de speakers de España, de Colombia, de distintos lugares de Latinoamérica y de España, así que mucha información para procesar y muy interesante. Qué bueno, Lu, qué bueno. Bueno, muchas gracias por estar acá presente entonces en esta mesa de Imposible. Muy agradecidos por todo lo que nos has contado y aconsejado. ¿Cómo te seguimos? ¿Cómo seguimos las novedades de Conexión by Lu? Bien, me pueden encontrar en Instagram, en @ConexionByLu, en la página web que es www.conexionbylu.com, y bueno, también en LinkedIn o como Lucila Guadalupe Cáceres, y está en Spotify Tecito Creativo también, que ahí comparto un poco cómo conectarnos con la creatividad sin prisa, con presencia. Así que bueno, esos son por ahora los lugares donde pueden encontrar, y la verdad que les agradezco por la oportunidad de la charla, porque me encantó charlar con ustedes, fue súper ameno, fue divertido, así que mil gracias por la invitación. Mil gracias. Gracias, Lu. Invita a tus contactos a escuchar Imposibles, Cultura Emprendedora en Spotify, Apple Podcast, YouTube o en tu plataforma favorita. Suscríbete a nuestro blog y compartí este episodio para ayudarnos a llegar a más personas emprendedoras. Somos Javier Siliuti y Eduardo Hernández, quienes en Rosario FM y junto a vos seguimos haciendo posible lo imposible. Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.